planificación inicial, y bueno, como saben, es un año que ya viene golpeado desde antes. Así que la idea es igual que tengan un repaso, tanto anatómico, obviamente, como el patológico, que es lo que más les interesa a ustedes para el tema del final. Pero bueno, siempre lo anatómico es importante como para que después se les facilite poder identificar lo patológico. Vamos a empezar, si bien es osteoarticular y columna, vamos a empezar con columna, que es lo que más suelen tocar dentro de los casos patológicos que puedan llegar a ver en el examen final. Bien, y si tenemos tiempo, les muestro algo de rodilla, que es la otra grande articulación que suelen llegar a mostrar en clases patológicas en general, y qué sé yo, en finales la he visto muy pocas veces, más que nada por ahí para descripciones anatómicas de cierto docente, sí, pero por ahí para lo patológico no. Puede ser para la clasificación de lesiones óseas, sí, que les muestren alguna articulación grande como la rodilla, conforme a la cual, digamos, hay algunos aspectos patológicos a tener en cuenta, ¿sí? Según la edad sobre todo, ¿sí? Que eso lo van a ver más en patológico. Vamos a tratar de ver un poco más lo anatómico. Les voy a dar primero un pantallazo, si les parece, de lo que es generalidades de un poco de articulación, ¿sí? Como para ir refrescando un poco algunos conceptos, y después pasamos a columna propiamente dicha. ¿Bien? ¿Llegan a ver la pantalla todos? Sí. Bien. Cualquier cosa, chicos, me paran, lo volvemos a ver, ¿sí? Tengan toda la confianza, acá se pueden equivocar, no pasa nada, ¿bien? Estamos para eso, aprendemos todos de paso. Y también lo otro, a ver, y eso lo pongo para acá. Si tienen alguna duda que no sepa responder, obviamente, la dejo, la tomo, y para la próxima, o de última, tenemos a los chicos que están en el grupo de WhatsApp de ustedes, no sé si sigue habilitado, digamos, por ahí también pueden tener algunas resoluciones de dudas, ¿bien? Con nosotros en general, ¿sí? Si no, el grupo del Face, que está siempre habilitado. Bueno, recordemos principalmente esto como para, ¿por qué? Por ahí un poco de darle el pantallazo a también para que vayan acostumbrando el tema de cómo ven cada estructura en las imágenes, ¿sí? Recuerden, y vamos a ir viendo obviamente cuáles son los métodos de estudios principales para lo que es osteoarticular, columna sobre todo, rodilla también, algo si llegamos, que suele ser principalmente métodos basados en radiaciones, como la radiología convencional, ¿bien? O bueno, también puede ser digital hoy en día, ¿sí? La tomografía, que son los dos métodos de radiación, y finalmente, digamos, como los tres grandes ejes, me lo completaría la resonancia magnética, que es otro método que obviamente no está basado en radiación, ¿no? Cuestiones físicas técnicas las dejamos aparte. Tienen otros métodos, digamos, más complejos, que se pueden ir sumando de acuerdo, digamos, a la patología que uno vaya sospechando o quiera investigar, ¿no? Entonces, la clasificación funcional de las articulaciones me sirve un poco como para ir diciendo, ¿por qué veo tal estructura de tal intensidad de señal? ¿Sí? Entonces, como para ir sabiendo por qué también se ven así, ¿bien? Entonces, recuerden que la gran clasificación que podemos llegar a hacer, que por ahí es la más fácil, es la funcional, ¿bien? Donde tengo la clasificación en sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Que estas, digamos, también tienen sus características, ¿sí? Las sinartrosis son totalmente inmóviles, ¿sí? El ejemplo más común que tenemos son las suturas del cráneo, ¿bien? ¿Y por qué son inmóviles? Porque tienen, digamos, una junción fibrosa, ¿bien? Entonces, en el cráneo, por ejemplo, son, digamos, mínimas y están muy fusionadas, entonces, en general, no me da, digamos,
mucha diferencia en lo que sería después en las imágenes. ¿Puedo identificar el sector de las suturas? Sí, seguro, pero no tengo muchas caracterizaciones por ahí. En otros sectores, donde tengo componente fibroso, voy a tener mayor caracterización, ¿sí? Sobre todo en resonancia, y eso lo vamos a ir viendo si llegamos a rodilla. ¿Bien? Las amfiartrosis son aquellas que tienen, digamos, una función cartilaginosa, ¿sí? Y son ligeramente móviles. Ejemplo de esto, tenemos varios, ¿sí? Entre ellos, lo más frecuente y más común, la sínfisis del pubis, ¿bien? Que me permite cierta movilidad, ¿bien? Entonces, y la que está ampliamente difundida en todo el organismo son las diartrosis, que son móviles. Vamos a ver en qué plano, si son biaxiales, multiaxiales, no importa. Pero bueno, en general la mayoría son sinoviales. ¿Qué quiere decir? Que tienen una cápsula articular, tienen tendones de refuerzo, tienen una membrana sinovial que produce un líquido sinovial que me ayuda a amortizar y a movilizar esa articulación. Bien, además de que puede tener, digamos, la ayuda de un recubrimiento de cartílago de tipo hialino, ¿sí? En las, generalmente, epífisis de las superficies articulares de los huesos, sobre todo los largos en general, ¿bien? Entre las más móviles, obviamente, acá como principal ejemplo tienen la articulación, digamos, del hombro, que es una gran enartrosis. Bien, dentro de las anfiartrosis, que dijimos que son semimóviles, bien, que tienen una función cartilaginosa, tenemos esto que yo les venía diciendo, dos tipos de cartílagos, ¿bien? El cartílago hialino, que lo voy a encontrar principalmente en lo que sería la sincondrosis, de lo que son el esternón, en su unión, digamos, de los cartílagos costales, ¿bien? Que me hace la unión entre las costillas y el esternón, ¿bien? Ese cartílago costal que está en medio es una sincondrosis, ¿bien? Tiene cartílago hialino. Recuerden que este cartílago es poco vascularizado, ¿bien? Se nutre por imbibición, así que no importa, eso ya es más traumato. Y lo voy a encontrar en la superficie, digamos, de las epífisis de los huesos largos, ¿bien? El otro tipo de cartílago que voy a encontrar dentro de estas anfiartrosis es el cartílago fibroso, ¿bien? El cartílago hialino en resonancia lo voy a ver ligeramente isointenso, ¿bien? El cartílago fibroso, o cuanto más componente fibroso tenga, digamos, esta estructura, lo voy a ver más hipointenso. Vayan recordando eso como para ir caracterizando ciertas estructuras, ¿bien? Entonces, acá ya habíamos nombrado la sínfisis del pubis, bueno, el manubrio, las partes, digamos, de lo que sería el esternón en sí, digamos, el manubrio con el cuerpo del esternón, y los discos intervertebrales también son de cartílago fibroso, ¿bien? Así que ahí tenemos algo que ya vamos a sumar. Dentro de lo que son las diartrosis, que recuerden que son las que son totalmente móviles, ¿bien? En general, y tienen, digamos, estructura sinovial, o sea, tienen cápsula, tienen ligamentos, tienen todo lo que venía diciendo. Bien, tienen un montón de vuelta de subclasificaciones dentro de las diartrosis, ¿bien? La que hoy más nos interesa es esta, que es la artrodia, ¿bien? Que son planas y lo que permite es un cierto movimiento de deslizamiento, ¿sí? En el plano antero-posterior o ligeramente latero-lateral, ¿bien? Entonces, esta es la que, digamos, me da el eje principal del movimiento en la columna, ¿bien? Entonces, esta me interesa, ¿por qué? Porque la tengo, digamos, en las articulaciones de la columna, el cuerpo principalmente con los discos, ¿sí? Y la otra que me interesa un poco por ahí, que veníamos hablando, es esta, ¿sí? La parte de la condilia, y esta, digamos, que es más funcional, ¿sí? La troclear y la condilia, ¿bien? Si llegamos a ver rodilla. Bien, después tienen, obviamente, la que tiene todos los movimientos, porque es un segmento de esfera contra la concavidad de la otra, que me da, digamos, tanto flexión, extensión, abducción,
aducción, circunducción, o sea, todos los movimientos es la enartrosis, ¿sí? La que se denomina enartrosis, que tengo la escápula humeral, la coxofemoral, ¿bien? Y las del oído, ¿bien? Y esas son las principales. Esta es dudosa, no importa igual. Pero bueno, esas son las 3 enartrosis del cuerpo que anatómicamente están descritas. Después, obviamente, según, digamos, cómo son las superficies articulares, en la troclear, por ejemplo, lo único que me permite en general es la flexoextensión, ¿bien? Después tienen la que es sencilla de montar, que recuerden que son en general de los primeros metacarpianos o el metatarsiano. En el caso del metacarpiano sería con el trapecio, y en el de metatarsiano con la primera cuña. Bien. Y la del pivot, que también un poco me interesa para la primera, digamos, articulación de las cervicales, que sería la atlantoaxoidea. Bien, también, ¿por qué? Porque me permite esto, ¿sí? Girar la cabeza, ¿no? Listo, más o menos con esto tenemos. Bien, no se haga mucho lío con esto es como para que tengan una idea de, digamos, dentro de las diartrosis, después de vuelta, las puedo clasificar en uniaxiales, es decir, solo me permiten un tipo de movimiento, como lo dijimos de la trocleartrosis o la troclear, que sería solo la flexoextensión, ¿bien? O la trocoides, que es la que me permite la pronación y la supinación, ¿bien? Las biaxiales, aparte de un solo movimiento, no, o sea, me permiten en general otro más, ¿bien? Aunque sea limitado o no. En este caso, la que me interesa es esta, la artrodiola plana para la columna, ¿bien? Y algo de la condilia. La multiaxial, ya lo dijimos, que es la enartrosis. Bien, esto como para reforzar lo que yo les venía diciendo, lo de las articulaciones sinoviales, ¿sí? Recuerden que tienen, digamos, toda una cápsula, ¿bien? Con el líquido sinovial, que es producida por la membrana sinovial, que tiene los sinoviocitos, recuerden que es la que recubre internamente esa cápsula articular, que está adherida a lo que sería el cartílago hialino, que recubre las epífisis de los huesos largos en general, ¿bien? Está reforzada por ligamentos, ¿sí? Algunos que son extensiones de los músculos y otros ligamentos propiamente dichos. Bien, y en algunos en particular tenemos, digamos, como otros elementos de ajuste como los meniscos, ¿bien? O otro tipo de cartílagos. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué tipo de cartílago sería el menisco? Fibrocartílago, ¿bien? Entonces, acá les dejo esto para que lo recuerden cuando lo vemos en la resonancia, porque se ve con esa intensidad de señal. Bien, esto lo dejamos porque vamos a pasar a columna directamente. Bien. ¿Ven lo que dice columna ahora, chicos? Sí, se ve. Sí, bien. Bueno, recuerden que la columna vertebral, digamos, tiene funciones principalmente, digamos, de sostener todo lo que sería el cuerpo, porque es el principal eje, tanto, digamos, para la parte articular, como también para la inserción de los músculos, que nos permiten ponernos en posición erecta, ¿bien? Está formada, digamos, por la posición de múltiples vértebras, ¿sí? Que van aumentando en general de tamaño del cuerpo vertebral de superior a inferior, o sea, en sentido cráneo-caudal. Esto se da obviamente porque a nivel más caudal, digamos, soportamos más, o sea, la columna vertebral soporta mucho más peso, sobre todo para la incorporación, y es, digamos, el principal punto de lo que sería sostener el eje gravitatorio del cuerpo. También, otra función principal y muy importante es, digamos, proteger el contenido nervioso del canal vertebral, ¿sí? Que sería la médula espinal y sus raíces nerviosas, ¿bien? Y bueno, obviamente tiene otros componentes que ya los vamos a ver. Recuerden que dijimos que están compuestas por la posición de varias vértebras,
que tengo, digamos, más o menos de 33 a 35 vértebras en total, de las cuales tengo cervicales, que son 7, ¿sí? Torácicas me gusta llamarlas más que dorsales, ¿sí? Que son 12, lumbares que son 5, las sacras que son 5, y las coxigias por ahí pueden ser a veces, tanto las sacras como las coxigias, recuerden que están más fusionadas, ¿sí? Entre sí, no tienen discos intervertebrales como las demás que veníamos nombrando, ¿sí? Sobre las coxigias le dije que también tienen un número variable, ¿sí? Recuerden, tengo una vista, en este caso sería anterior, una vista posterior y una vista lateral o de perfil, ¿bien? Tienen curvaturas, ¿sí? Que son anatómicamente funcionales, ¿sí? Entonces, recordemos, a ver, ahí va, recordemos que tenemos una lordosis cervical, una cifosis torácica, otra lordosis lumbar y la cifosis sacrocoxigia. ¿Bien? Esto es lo que me permite mantener, digamos, también cierto grado de posición, digamos. Bien, en cuanto al acordarse de las lordosis, recuerden que sí o sí la lumbar, ¿sí? Va a ser una lordosis L, y siempre como que, nada, se interpone una cifosis entre medio. Entonces, sí, la lordosis es lumbar, recuerden que la torácica va a ser una cifosis, y la que está arriba sí o sí va a ser una lordosis, si es que, como para utilizar algo de ayuda de memoria. Bien. Vamos a hablar un poco de las características de las distintas porciones, ¿sí? De lo que sería en este caso la columna cervical. Recordemos que la primera y la segunda cervical son vértebras atípicas, entonces las demás son tratadas como si fueran vértebras típicas, ¿sí? Tienen estas vértebras atípicas, la primera y la segunda, tienen también nombres particulares, que son el atlas y el axis, y tienen ciertas características que las diferencian del resto. Después, en su mayoría, todas tienen un cuerpo vertebral que es anterior, que conforma gran parte de lo que sería la dimensión en sí del cuerpo vertebral, y una parte posterior, digamos, dada por la unión de la porción posterior de la columna con la anterior, que, digamos, me sirve de unión el pedículo, las apófisis transversas, las láminas y las apófisis espinosas bien hacia posterior. Entonces, en la cervical, la columna cervical, esta es una vista de perfil, esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. Vamos a identificar las dos primeras, ¿sí? Que ya dijimos que son vértebras atípicas. Bien, tengo el atlas, ¿sí? En una vista superior y una inferior, y el axis en una vista, digamos, en este caso, anterior y posterior. En el caso del atlas, recuerden que tienen, digamos, un arco anterior y un arco posterior unidas a los costados por unas masas laterales, y que tienen los cóndilos que reciben a los cóndilos occipitales, ¿sí? Para la articulación del cráneo con lo que sería el atlas. ¿Bien? Y a los lados de esas masas laterales tenemos los agujeros transversos, ¿bien? Que son para la arteria. ¿Alguno se acuerda? Vertebral. Para la arteria vertebral. ¿La arteria vertebral, rama de quién es? De la subclavia. De la subclavia, perfecto. Le pegué. Excelente. Muy bien, muy bien. No tengan miedo, ¿eh? Si no hablo yo toda, ¿viste? Entonces, bueno, interactuemos un poco. Bien, en el caso entonces del atlas, ya lo tenemos más o menos, ¿sí? Esto de los agujeros transversos, recuerden que es una característica que va a ser común en realidad a todas las cervicales, ¿bien? Pero bueno, nada, vamos a nombrar esta y ahora esta, ¿sí? Que sería la segunda vértebra cervical, que es el axis, que recuerden que tiene como un cuerpo vertebral un poco más prominente y casi que, digamos, cuboideo, ¿bien? Con una apófisis odontoide que hace una protrusión,
¿bien? O diente también le dicen, que va a articular con la parte posterior del arco anterior del atlas, ¿sí? Y que es lo que me permite, digamos, girar hacia los laterales la cabeza, ¿bien? Esta pequeña gran articulación, digamos, la atlantoaxoidea, es la que me permite hacer eso. Bien, en cuanto a sus masas, ya no son masas laterales en realidad, ya podríamos llamarlos básicamente pedículos, ¿sí? Apófisis transversa con el agujero transverso, las láminas y la apófisis espinosa, que también esta otra característica es común a las otras cervicales, son bituberosas, ¿sí? Recuerden que son relativamente cortas, pero son bituberosas, ¿bien? Están como bifurcadas. Bien, estas serían una vértebra cervical tipo, ¿bien? Tengo el cuerpo, ¿bien? Que en general son de forma más cuadrada, ¿bien? Con unas saliencias a los costados, ¿sí? En toda su circunferencia del cuerpo, que se denomina apófisis unciforme, forma como una especie de cubito, ¿sí? Que engancha una sobre la otra. Las apófisis transversas que tienen el agujero transverso para la arteria vertebral, ¿sí? El pedículo es muy cortito en general, ¿bien? Pero tienen, recuerden, sus apófisis yuxtaarticulares, ¿sí? Eso lo vamos a ver más en otro sector. Las láminas y la apófisis espinosa, que es bituberosa. Esta es la tipo. Esta cervical es la que tiene la apófisis, digamos, espinosa, ya no bituberosa, pero, digamos, de mayor proveniencia, que sería también la otra que es más o menos para identificar, que es la vértebra 7, ¿bien? La cervical 7. Que ya las características son prácticamente lo mismo, solo que la diferencia, la apófisis espinosa, ¿sí? Que es la que puedo identificar en general, ¿sí? En la región posterior cuando hago palpación. Bien, en cuanto a las torácicas, ya si se fijan de acá, bueno, acá no tengo una vista, de la vista lateral por ahí sí, fíjense, digamos, el tamaño de los cuerpos vertebrales de las cervicales y fíjense el tamaño, digamos, de la vértebra torácica. Una vértebra torácica va aumentando de tamaño el cuerpo, ¿sí? Porque va soportando más peso y mayor eje gravitatorio conforme vamos hacia caudal. Entonces tiene como una forma reniforme el cuerpo, tiene un pedículo cortito con sus apófisis yuxtaarticulares, que son las que articulan una con la otra, superior con inferior, las apófisis transversa, las láminas y las apófisis espinosas. Estas apófisis espinosas, en las torácicas, recuerden que son bien verticalizadas, acá en una vista lateral lo vemos, si esto es una vista superior, esto es una vista lateral, bien verticalizadas y son bastante largas, ¿bien? Son largas como rectangulares y verticalizadas. En cuanto al agujero vertebral, ¿sí? Que es el que se encuentra entre la región anterior de lo que sería el cuerpo vertebral y la parte posterior, ¿sí? De los demás componentes del cuerpo de la vértebra en sí, es como más redondo, ¿bien? Acá es como más triangular, acá es más redondo, ¿bien? Si voy a la lumbar, a las vértebras lumbares, ¿sí? Es mucho más reniforme si la veo en una vista superior, ¿bien? Al cuerpo, y si la veo en una vista lateral es mucho más alta, ¿sí? Porque es la que soporta mayor peso. Recuerden que el sector lumbar soporta mayor peso y es la responsable en realidad del mayor rango de movilidad que puede llegar a tener, digamos, el cuerpo, ¿sí? Por medio de la columna. El agujero vertebral vuelve a ser como triangular, ¿bien? ¿Importa tanto? Sí. Por ahí para el especialista sí, ¿sí? Para ver el tema de que si está estrecho o no está estrecho, ¿sí? Pero en general acá no jode mucho con eso, pero bueno. Pedículos, apófisis transversas, ¿bien? Láminas, recuerden que el cuerpo, ¿sí? Está unido por el pedículo a las apófisis transversas. Y las apófisis transversas a la parte posterior, digamos, o a las apófisis espinosas por las láminas. ¿Bien?
Como característica, bueno, dijimos, mucho más reniforme, si lo veo en una vista superior, tiene apófisis costiformes. ¿Bien? Recuerden que son como un resabio de lo que tendrían las torácicas, que tienen unas carillas articulares, eso me olvidé decirle, a los laterales, ¿sí? Que sirven para articular con las costillas. ¿Bien? Esto en las lumbares tienen como unas apófisis, nada, que son como un resabio de eso. ¿Bien? Si lo veo en una vista lateral, cuerpo mucho más alto, pedículo, ¿bien? Las apófisis transversas, láminas que están superpuestas, acá no la veo, y las apófisis espinosas, que son mucho más cortas y son como más cuadriláteras, ¿sí? Son más cuadradas, ¿bien? Y romas, no son verticalizadas como las otras. Bien, voy a sacar esto un ratito, chicos, así pueden ver. El agujero vertebral, ¿qué pasa con el agujero vertebral? Es la que, digamos, me da la superposición de las vértebras en su porción central. Bien, que es la que conforma, sería el conducto raquídeo, que es esto. Bien, entonces, ¿cómo está limitado hacia anterior? Por lo que serían los cuerpos vertebrales y sus respectivos discos, ¿no? Hacia posterior serían las caras anteriores de las láminas, ¿sí? Y hacia los laterales, los pedículos, que ya veníamos nombrando como partes de una vértebra. ¿Qué es lo que contiene? Lo que dijimos, la médula espinal, las meninges, y bueno, el nacimiento de las raíces nerviosas, obviamente, todo lo que sería lo vascular, bien, que digamos, obviamente también está siempre, y después, siempre dentro de lo que es conducto raquídeo y agujero vertebral, van a tener un componente siempre adiposo dando vuelta, que después también puede darnos alguna patología que podemos llegar a ver. Esto, agujero vertebral, recuerden, que sería para lo que es la médula y todos los demás componentes que veníamos nombrando, que sería el conducto raquídeo. Y esto es distinto, recuerden que es lo que suelen preguntar, que es el agujero de conjunción. ¿Bien? Límites del agujero de conjunción, recuerden eso siempre también, ¿bien? Hacia anterior, casi parecido, ¿sí? Que sería la cara posterior de los cuerpos vertebrales y parte del disco, ¿bien? Hacia posterior, en general la cátedra te aceptan que es el ligamento amarillo, ¿sí? Así que no se hagan mucho drama y pueden decir que es el ligamento amarillo, o pueden hablar de las facetas articulares también, si les gusta. Y hacia superior y hacia inferior son los pedículos de la vértebra supra e infraadyacente. ¿Bien? Si lo quieren decir con mayor detalle, no hay problema. ¿Qué es lo que contiene? La salida, digamos, de los nervios raquídeos. Recuerden que es el nervio propiamente dicho. Bien, obviamente con sus pasos, ¿no? Sería un paquete vasculonervioso, básicamente. ¿Qué les iba a decir acá? Bueno, igual lo vamos a recalcar acá mejor. Y después el otro componente que tienen que tener en cuenta es esto, que es el famoso receso lateral, que es lo que se confunde entre esto, ¿sí? Que en general tengo ciertas proyecciones en las cuales la puedo identificar mejor, con esto, ¿bien? Que es el receso lateral. ¿Qué es el receso lateral? Digamos, es como la antesala al agujero de conjunción. O sea, si yo tengo cuerpo de la vértebra, veo el pedículo, ¿sí? Veo el pedículo de la vértebra, veo las apófisis transversas, veo las láminas, ¿sí? Y bueno, la apófisis espinosa, pero si veo pedículo, no puedo ver agujero de conjunción, ¿bien? Lo que veo al costado para adentro, digamos, hacia medial, sería el receso lateral. ¿Qué contiene el receso lateral? Las raíces de los nervios raquídeos. Si recuerdan, tenemos como una analogía de los nervios raquídeos. A ver. Voy a dibujarles, pero bueno, nada, no soy muy buena, así que disculpen. Recuerden que tiene como una analogía con los árboles, ¿sí? Yo tengo una raíz nerviosa anterior,
una raíz nerviosa posterior, un tronco del nervio propiamente dicho, que se unen en una misma vaina, ¿bien? Y cuando salen del agujero de conjunción hacia externo, tengo una rama anterior y una rama posterior, ¿sí? Recuerden que la rama posterior tiene un ganglio, ¿sí? Que va a inervar a lo que serían los músculos episomitas, ¿sí? Eso como para que se acuerden. Entonces, si yo veo pedículo, ¿sí? Porque ¿qué era el pedículo? En los límites del agujero de conjunción. Superior e inferior. Superior e inferior. Sería como el techo y el piso, ¿no? Si lo ponemos así. Entonces, si yo veo el pedículo, allá abajo del pedículo estaría el agujero de conjunción. No está destechado, básicamente, ¿no? Entonces, si veo el pedículo intacto, lo que veo hacia medial es receso lateral. ¿Bien? Eso como para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los límites del receso lateral? Esto lo sacamos de la cátedra, así que ténganlo en cuenta que hacia anterior es casi parecido, ¿eh? Que tendríamos los cuerpos vertebrales, ¿sí? Principalmente, hacia posterior, la cara anterior de las láminas, ¿sí? Hacia interno, el saco dural, ¿sí? Y estarían volviendo a lo que sería la médula, recuerden, según el nivel, ya puede que no tengan médula, y hacia externo, la cara interna de los pedículos. ¿Bien? ¿Qué contiene? Lo que dijimos. El trayecto inicial de las raíces nerviosas del nervio raquídeo previo a su salida por el agujero de conjunción. ¿Bien? ¿Quedó más o menos claro esto? Lo vamos a volver a ver igual. ¿No? ¿Sí? Sí, sí, quedó claro. Bien. Chicos, si se termina, vuelvan a conectarse al mismo, ¿sí? A ver, vamos a lo que sigue, que serían los discos intervertebrales. Recuerden que es la que me hace, digamos, es la estructura, digamos, fibrocartilaginosa, ¿bien? Que me ayuda, digamos, a hacer de unión entre las distintas vértebras, ¿sí? Conforme también, lo mismo que los cuerpos vertebrales. Si me voy de cráneo a caudal, ¿sí? Hacia inferior, de superior hacia inferior, van aumentando de tamaño. Me ayuda a amortizar, ¿sí? Los distintos movimientos y el peso del cuerpo, obviamente. Recuerden que tiene una parte periférica, que sería un anillo fibroso, y una parte central, que es el núcleo pulposo, ¿sí? Que tiene principalmente componente acuoso y muy poco de mucopolisacárido. No importa. ¿Esto me importa para qué? Digamos más o menos el componente o el contenido, para que yo tenga una idea de cómo lo voy a ver en imágenes. ¿Bien? Más o menos conforma una quinta parte de lo que sería la dimensión total de la columna vertebral. La columna vertebral más o menos tiene una dimensión de unos 73 o 75 centímetros de largo, y una quinta parte de esas dimensiones, digamos, me la dan los discos intervertebrales, que recuerden que también van aumentando de tamaño conforme voy hacia caudal. Es decir, que no son los mismos, la misma altura del disco intervertebral a nivel cervical que del disco intervertebral a nivel lumbar. ¿Bien? Como para que lo tengan en cuenta también. En cuanto a los ligamentos de la columna, los vamos a nombrar rápidamente. Recuerden que los más importantes y los que pueden llegar a ver en ciertos métodos de imágenes son el ligamento común vertebral anterior, sí, que es uno de los más fuertes, ¿sí? Por eso en general las herniaciones de los discos no se producen hacia anterior, sino se producen hacia posterior, porque también es mucho más ancho y casi abarca todo lo que sería el cuerpo vertebral, ¿sí? Toda la dimensión del cuerpo vertebral hacia anterior, el ligamento longitudinal o vertebral común anterior. Después tienen al vertebral común posterior, que es mucho menos abarcativo, ¿sí? Tiene la misma longitud, o sea, cráneo caudal, ¿sí? Que el anterior, y el posterior es lo mismo, solo que el posterior es mucho más finito y tiene, digamos, sectores de debilidad por los cuales se puede herniar el disco. ¿Bien? Después tienen otros, que son, por ejemplo,
el supraespinoso, los interespinosos, ¿sí? Recuerden que el ligamento amarillo, que es el que tiene nombre propio, une las láminas entre sí, y lo voy a ver en general del lado interno, ¿sí? Después tiene los intertransversos que los están cortados acá, ¿bien? Los supraespinosos que son los de, que ya los nombré pero no dije qué eran, que son los de las apófisis espinosas entre sí, ¿bien? Y bueno, el intertransverso de las apófisis transversas entre sí. En la región cervical, los supra e interespinosos forman parte de un ligamento que se denomina en conjunto ligamento de la nuca o ligamento nucal. No importa. Bien, acá, lo que más me interesa, ¿cómo lo estudia la columna? Radiografía, que es el método inicial en general. ¿Por qué? Porque en general está disponible en cualquier centro, sea hospitalario, de mediana o baja complejidad, alta complejidad, ¿sí? En la parte privada también. Me sirve inicialmente como para tener un pantallazo de qué patología pueda tener esa columna. La puedo complementar o con tomografía computada, dependiendo de que vea la radiografía, o con resonancia magnética, ¿bien? Y después, como les dije, hay otros que son adicionales, como la medicina nuclear o la densitometría ósea, que va a depender, digamos, de lo que sería la edad del paciente y, bueno, el proceso patológico que quiero ver. En cuanto a las radiografías, ¿cuántas incidencias radiográficas puedo utilizar? Las comunes y que las que más conocemos son las de frente, que en este caso casi todas son anteroposteriores, es decir, yo coloco al paciente de espaldas y atrás está el chasis y el rayo incide por delante. ¿Bien? Muy distinto de lo que van a ver después en tórax, que es postero-anterior, ¿sí? O sea, yo al paciente lo tengo de frente contra el chasis y el rayo incide por atrás, ¿sí? Para columnas al revés, es bien anteroposterior. Perfil, que también la pueden encontrar como laterolateral, ¿sí? Que son estrictas, y las oblicuas, que según, digamos, qué región de la columna me va a servir para tal o cual cosa, ¿sí? Que quiera evaluar. Bien, tengo radiografía entonces de frente o anteroposterior, en este caso de columna lumbar principalmente. En general se evalúa la columna por porciones, ¿sí? Si voy a evaluar toda la columna vertebral, se hace para cuestiones en general de desviación del eje, ¿sí? Para ver escoliosis y el grado de escoliosis, que bueno, son más patologías. Y una de perfil o laterolateral, ¿sí? De lo que también sería columna lumbar o lumbosacra, ¿sí? Porque veo parte de lo que sería el sacro. En la porción cervical, lo que voy a agregar es una incidencia particular que se denomina transoral. ¿Para qué me sirve la transoral? ¿Volvieron todos? ¿Se fueron todos? A ver. Estaba en esta, ¿no? Sí. Incidencia de transoral, iba a decir. Perfecto. ¿Para qué me sirve la transoral? Les venía diciendo que se hace con la boca abierta. ¿Sí? Al paciente lo voy a poner contra el chasis con la boca abierta. Así. Y lo que me va a servir es para ver las primeras dos vértebras. ¿Sí? Se me va el cursor, chicos, disculpen. ¿Qué sería para valorar el atlas y el axis? Se hace normalmente y ya casi no se hace hoy en día, ¿sí? Sobre todo si la razón por la cual la necesito es un antecedente traumático y ya prefiero pasar a otro método de estudio que someter al paciente a hacer una transoral
por ahí lo que más me va a servir es una tomografía o incluso una resonancia. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, acá así, una radiografía de frente, en este caso, ¿sí? De columna lumbar, veo la última torácica, ¿sí? Porque articula, recuerden, con las costillas. Recuerden que para ver columna, digamos, tiene una particularidad, no es lo mismo que para ver abdomen, ¿sí? Tienen otra penetrancia. Bien, entonces, en general, cuando voy a evaluar columna, digamos, la veo con mayor detalle que el resto de las estructuras de partes blandas, ¿sí? Y en general suelen ser así más acotaditas, ¿sí? No necesito ver dónde terminan las paredes abdominales o si tengo la disposición aérea del marco colónico adecuado o no, ¿sí? Lo que necesito ver es esto, ¿bien? Que sería la parte ósea. Me sirve principalmente para evaluar la parte ósea. En este caso, lo que puedo evaluar principalmente son los espacios intervertebrales, la alineación, ¿sí? Sobre todo me voy a fijar en estas estructuras que son las apófisis espinosas, ¿bien? Y si llego a encontrar alguna otra alteración patológica. Acá ven un esquemita que les pusimos que es como un dibujito que en una radiografía de frente lo que tienen es esto que se denomina como en alas de mariposa y se da, recuerden que es un método de estudio basado en radiaciones, es uniplanar, ¿sí? O sea, me da, la imagen la obtengo por superposición de estructuras y sumatoria de ellas, ¿sí? Entonces, como que tengo que imaginarme básicamente qué son cada estructura. Entonces, como que la naricita, básicamente, de esta imagen en alas de mariposa, serían las apófisis transversas, ¿sí? Lo que yo veo a los laterales, que son como los ojitos, ¿sí? De esta mariposa, serían los pedículos, o sea, es la sumatoria de esa estructura, la que me da esta imagen ligeramente radiopaca, ¿sí? Bien definida. Bien, entre esa estructura, obviamente, que son los ojitos, y la central, que es la apófisis espinosa, tendría las láminas, ¿sí? La sumatoria de las imágenes que me dan las láminas, ¿bien? Que obviamente sé que están ahí porque, bueno, por anatomía, básicamente, pero si voy a decir, las puedo ver bien y medio difícil. Lo que veo bien son las apófisis espinosas, los pedículos, digamos, en su morfología, las apófisis transversas, que serían como las alitas, ¿bien? Y puedo llegar a ver la articulación, digamos, yuxtaapofisaria de los pedículos esos, ¿bien? Que tienen, que después lo vamos a evaluar en otra incidencia, ¿sí? Que son las superiores y las inferiores, que son estos triangulitos que ven acá, ¿bien? ¿Se entendió más o menos? ¿Algo? Quisimos hacerlo como esquemático, pero me parece que resultó un poco engorroso. Bien, lo que recuerden, lo que tienen que recordar principalmente de una de frente, ¿para qué la necesito? Para ver alineación, ¿sí? Ver que los espacios intervertebrales estén conservados, ¿bien? Que no haya ninguna desviación, y si veo algo patológico, es decir, si aumenta la densidad u opacidad, o disminuye la opacidad, digamos, o se hace más radiolúcido, en este caso sería, de alguna estructura que debería ser, digamos, radiopaca porque es óseo. En la parte cervical, bien, esto es a nivel cervical, acá tengo a nivel lumbar, una radiografía de frente o anteroposterior cervical, que lo que yo tengo que ver sí o sí es, digamos, parte inferior de lo que sería el cráneo, y tiene que incluir sí o sí de C3 a T1, ¿sí? Para que sea adecuada esa radiografía anteroposterior o de frente cervical. No voy a ver C1 y C2 porque la parte inferior del cráneo, digamos, se superpone y no puedo verla en detalle. Por eso la incidencia en particular que se pedía en su momento, que es la transoral. Obviamente que si estamos en algún lugar donde no hay un acceso rápido a un tomógrafo o a un resonador y el paciente
por más del que tuvo un antecedente de trauma, está estable hemodinámicamente y neurológicamente, puedo intentar hacer esta incidencia para ver si tiene compromiso de las primeras, de la primera articulación, digamos, de la columna cervical. Para eso me interesa. ¿Bien? Obviamente, paciente con el cuello puesto, ¿no? Collarín puesto, y se le extrae la imagen. ¿Qué me interesa de esta? Ya les dije, de esta, que sería la transoral, que tenga que ver bien, digamos, toda la dimensión de la apófisis odontoidea, ¿sí? Y el cuerpo del axis, las masas laterales del atlas, ¿bien? La simetría interdiscal sería del espacio interdiscal, ¿bien? Entre ambos cuerpos vertebrales, y esto, digamos, que coapten perfectamente y que no haya un deslizamiento de alguna de las masas laterales hacia un costado del atlas, por ejemplo, sobre el axis, ¿bien? Eso me estaría hablando de una posible fractura del arco anterior del atlas, por ejemplo, o que deje de estar centrado la apófisis odontoides, que podría hablarme de una fractura también de dicha apófisis. Bien, vamos a las incidencias de perfil. De vuelta. Incidencia de perfil o lateral-lateral, en este caso de columna lumbar, o lumbosacra, si quieren también. ¿Para qué me sirve un perfil acá, por ejemplo? Bien, voy a evaluar la lordosis, en este caso, bien, tanto lumbar y a nivel cervical me puede servir para eso también, bien, a nivel, digamos, de lo que sería torácica y sacra, me serviría para evaluar en este caso la cifosis, no la lordosis, ¿no? En digamos, en la región lumbar, con una de perfil puedo ver esto perfectamente, que son los agujeros de conjunción, ¿bien? Entonces me sirve para evaluar eso también, además de la alineación. Recuerden siempre fijarse los espacios intervertebrales y que no haya, digamos, que esa alineación sea suave y curva, ¿bien? Como pasa en este caso, digamos, que conserva la lordosis, ¿sí? Y si hay otras alteraciones patológicas también, obviamente. Agujero de conjunción, ¿bien? Que después para los especialistas esto se mide, que no nos interesa mucho. Bien, perfil a nivel cervical. Bien, recordemos que acá tienen un esquemita de cómo se obtiene la imagen que se puede obtener con el paciente de pie o también acostado, que incide por un costado el rayo, ¿sí? Y está apoyado contra el chasis del otro lado. No importa de qué lado se saque, es un perfil igual. ¿Qué me interesa? Recuerden esto. Es el ABCS, pero es por las siglas en inglés. Entonces me interesa la alineación, como lo vimos en la parte sacra. La parte siempre, en lo que es radiografía, evalúen los huesos y sus características siempre. En cuanto a cartílagos, que sería la C, en realidad lo que me importa es esto que venimos diciendo también, los espacios interarticulares e interdiscales, ¿sí? Que estén conservados, que no estén muy estrechos o estén desplazados uno sobre el otro, ¿bien? Y las partes blandas, ¿bien? Siempre. En la cervical, digamos, de perfil, me interesa siempre ver también, desde la articulación de lo que sería la parte occipital con lo que sería el atlas, ¿bien? Esto es el atlas, esta es la primera vértebra cervical, ¿sí? Se ve así en una radiografía de perfil, y esta sería la segunda o el axis, que si ven acá se puede llegar a ver algo de lo que sería la apófisis odontoide, con mucho amor. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vértebra cervical. ¿Bien? La séptima mucho más prominente. ¿Bien? ¿Qué me interesa? Estas líneas en una de perfil cervical. ¿Bien? Que sean suaves, ¿sí? Que se mantenga esa alineación, que no se interrumpan. ¿Bien? ¿Tienen nombres propios? ¿Importa? No, no tanto. Se los puse igual acá, si la quieren mirar. La línea de las partes blandas, que prevertebral, en general se puede llegar a evaluar para alguna urgencia otorrinolaringológica, ¿sí? Si es que no tenés otro método de estudio a mano.
si esto está aumentado o no, me habla de alguna patología en particular de manera indirecta. Para eso lo suelen usar. ¿Para qué me sirve la incidencia oblicua? Bien. En el caso de la incidencia oblicua, la voy a utilizar principalmente a nivel lumbar, ¿sí? Que es la que más se suele pedir. ¿Para qué? Para evaluar esto que ven acá que está demarcado, que es el famoso Scotty Dog, perrito de la Chapelle, ¿sí? Perrito escocés, que me evalúa esto, que es la unión entre la apófisis articular o yuxtaarticular superior e inferior de esa vértebra que se denomina pars interarticularis, que es como el sector en que se unen el pedículo, esas apófisis y las láminas. ¿Bien? Que es, digamos, todo lo que ayuda a coaptar las articulaciones de la columna. Esto a nivel lumbar. A nivel lumbar, la oblicua la voy a pedir para evaluar la pars interarticularis. ¿Bien? O el famoso perrito de la Chapelle. A nivel cervical, me va a servir para ver el agujero de conjunción, porque si se fijan, si bien en la de perfil puedo llegar a ver algo del agujero de conjunción, no lo veo, digamos, en toda su extensión y adecuadamente. Me sirve para evaluar principalmente las líneas, ¿bien? Y por ahí la parte ósea de la alineación. Tienen el esquema de cómo se obtiene la imagen en general para las oblicuas, con el paciente por lo general acostado, ¿bien? Y incide de esta manera el rayo. Bien, ¿cómo está formado el perrito de la Chapelle? Vamos, de vuelta recuerden que es uniplanar el método, ¿bien? Se obtiene la imagen por sumatoria de estructuras. Entonces, el ojito es un pedículo. Recuerden que los ojitos en general son pedículos. Tanto en la anteroposterior los ojitos eran pedículos, bueno, acá también es pedículo. Bien, lo que tengo como el hocico del perrito sería la apófisis, una de las apófisis transversas, ¿sí? La orejita sería la apófisis yuxtaarticular, ¿sí? O cigoarticular también se denomina, superior, y la patita delantera sería la inferior de dicha vértebra que estamos analizando, ¿no? En medio, la pars interarticulares, que si hay desplazamiento, digamos, vería el signo del collar del perrito, que en este caso no estaría. En cuanto a la colita y la patita trasera, ¿sí? Me lo da, digamos, las otras apófisis yuxtaarticulares, ¿sí? Del otro lado, ¿sí? Estas son las que están cercanas al chasis, y estas son las que están lejanas. No importa. Pero me las dan las otras, ¿sí? Y en medio de esto tengo a la lámina. ¿Bien? Acá, como en el cuerpo, tendría a la lámina de la vértebra, ¿sí? Acá les puse una foto como más tridimensional para que vean cómo se forma, porque acá es como medio difícil poder, digamos, delimitar adecuadamente o entender cómo se forma. Entonces, si yo la miro de manera como oblicua, digamos, desde posterior hacia anterior a la vértebra que sea, en este caso principalmente la lumbar, ¿no? Pero cualquiera de ellas, veo hacia atrás el cuerpo. Entonces, esto es la apófisis transversa, que sería el hocico. Acá, obviamente como es tridimensional no lo veo, pero sé que ahí atrás está el pedículo que me va a dar el ojito. Esta es la yuxtaarticular superior que me va a dar la orejita. Esta es la yuxtaarticular inferior que me va a dar la patita delantera. Pars interarticularis, que es la que me une estas dos. Lámina, que me da el cuerpo. Apófisis transversa, ¿sí? Que está como también metida entre la yuxtaarticular inferior y la superior del otro lado, ¿bien? De la misma vértebra. Esto como para que sea un poco más fácil ubicarse, pero bueno, no sé si sirve de mucho, pero bueno, está. Esto es lo que les venía diciendo, de que en las cervicales me sirve la oblicua para evaluar principalmente esto. Agujero de conjunción a nivel cervical. Nada más. Después, bueno, sí puedo ver alineación, pero no es la incidencia para ver alineación principalmente, es para ver agujero vertebral. Agujero de conjunción. Bien,
¿Cuándo pido una tomografía? Como complemento de la radiografía, casi siempre, sobre todo si hay patología traumática previa y puedo sospechar que la extensión de la lesión traumática que yo veo es mucho mayor, entonces la tomografía me ayuda, ¿sí? Entonces son procesos patológicos que sospeche dentro de lo que sería el componente óseo, ejemplo, fracturas, ¿sí? Ya sean traumáticas o patológicas, los procesos degenerativos como las artrosis y otros que, bueno, que ya son mucho más específicos como las metástasis. ¿Bien? También recuerden que es la que se utiliza para los métodos intervencionistas. ¿Qué me da la tomografía como ventaja? La tomografía como ventaja me da que puedo ver, me sirve para ver principalmente hueso y me da dos ventanas. ¿Bien? ¿Sí? Una ventana que es para parénquima, donde veo el hueso totalmente hiperdenso o blanco, ¿bien? Y una ventana ósea, ¿bien? Que lo que principalmente me sirve para evaluar la cortical del hueso, ¿bien? Y diferenciarla de la parte trabecular, ¿sí? O medular de lo que sería el hueso. Para eso me sirve, ¿bien? Entonces, si yo sospecho que tengo una fractura leve y no la puedo ver en esta ventana, obviamente porque veo todo blanco, utilizo esta ventana, ¿sí? Y la puedo llegar a ver. ¿Bien? Acá tenemos otra fotito, digamos, de una vértebra, en este caso es lumbar. Fíjense que si se fijan, ya pueden ver parte de lo que es volumen parcial de lo que sería el isquion, ¿sí? Entonces esta es lumbar, ¿sí? Por ciertas características también, tienen a los lados los psoas, ¿sí? Y los elementos vasculares anteriores que se están dividiendo, ¿bien? Entonces, recuerden, tienen cuerpo vertebral hacia anterior, ¿sí? Pedículos, apófisis transversas, las costiformes que no importan, las láminas y las apófisis espinosas. ¿Bien? Ventana para parénquima. Esta es una ventana ósea. ¿Bien? En este caso, si veo el pedículo, ¿qué estaría evaluando en la parte interna de lo que sería el componente del canal vertebral o raquídeo? Un receso lateral. Receso lateral, perfecto. Bien, ¿se entendió entonces? Bien, pasemos rápidamente a la resonancia, que recuerden que la resonancia tiene una alta resolución de contraste. Es decir, si la tomografía me sirve para evaluar hueso, la resonancia es como el gol estándar para todo lo que sería partes blandas, básculo nervioso, ¿sí? Principalmente, y algo de lo que sería hueso trabecular, ¿sí? Si es que me interesa por algún motivo. Entonces, ¿qué secuencias utilizo en general para lo que es la parte ósea? T1, T2 y la secuencia STIR, que es una secuencia de supresión grasa, que se aplica principalmente sobre una secuencia T2, ¿bien? Que lo que me permite es realzar el edema, o sea, lo voy a ver hiperintenso a todo lo que sería líquido o edema, sin la interposición de la hiperintensidad de la grasa. ¿Por qué? Porque la suprimí. Recuerden que la grasa en resonancia se ve hiperintensa. Entonces, en T2 también el líquido lo veo hiperintenso. Si no sé si es grasa o si es líquido, suprimo la grasa y me fijo qué es. Si es grasa, se va a suprimir y lo voy a ver negro o hipointenso. Si es líquido, va a quedar, ¿sí? Y se va a ver hiperintenso o blanco. ¿Bien? Entonces, por eso permite valorar hueso trabecular, ligamentos, tendones, los discos principalmente, porque es la principal indicación, la médula, o sea, todo lo que es componente vasculonervioso y músculo. ¿Bien? Por lo general se hace sin contraste. ¿Cuándo necesito contraste sí o sí? Recuerden esto, ¿sí? La parte de las neoplasias, los procesos infecciosos, y si tengo un control posquirúrgico de la columna, sobre todo para ver los cambios fibróticos, o si había un proceso maligno previo, ¿sí? Neoplásico, si puede llegar a haber alguna recidiva. Bien, ya vamos terminando con lo que es columna, perdón, se hizo extenso. Tengo, ¿qué cortes serían estos, chicos? Sagital.
Sagital. ¿De qué porción de la columna? Lumbosacra. Lumbosacra. Perfecto, lumbosacra. ¿Alguno distingue qué secuencia es cada uno? La A es una secuencia T1 y la B una secuencia T2. Perfecto, bien. Recordemos entonces las características de las secuencias, ¿sí? En T1 recuerden que el líquido lo voy a ver bien hipointenso, ¿sí? En general no voy a tener mucho detalle de lo que es el disco intervertebral, ¿sí? Así que eso como que ya me da una cierta pauta de que esta es una secuencia T1 ponderada en T1. Si tengo una secuencia ponderada en T2, el líquido o todos los componentes líquidos los voy a ver bien hiperintensos o blancos, y voy a ver la diferencia de los componentes del disco intervertebral con su anillo fibroso, mucho más hipointenso por su componente fibroso, y su núcleo pulposo por su componente acuoso, ligeramente isointenso. ¿Bien? O, de acuerdo al grado de hidratación, puede llegar a tener una hiperintensidad leve. ¿Bien? La grasa no me sirve mucho en estas secuencias porque no están suprimidas, porque las voy a ver casi de la misma intensidad, ¿sí? Hiperintenso. Así que me baso principalmente en el líquido, en el disco, como para ir ubicándome, ¿bien? Bien, eso en un corte, entonces, recuerden que es multiplanar, ¿sí? La resonancia son todos cortes, la tomografía es axial y los demás cortes que vean en otros planos son reconstrucciones en realidad. Los pueden nombrar como cortes, sí, no pasa nada, en general no son muy exigentes con eso. Bien, tenemos entonces un corte axial de columna lumbar. Acá tienen la referencia, digamos, del corte, sería como una especie de escanograma, pero para que lo vean, en secuencia T2. ¿Bien? No veo mucho, digamos, la hiperintensidad del líquido que rodea, digamos, a la médula, pero bueno, puedo llegar a ver en otros sectores. Cuando corto a nivel del cuerpo, ven que acá se nota que el cuerpo, digamos que la línea pasa a nivel de un corte del cuerpo, y veo pedículo, ¿bien? Y veo las demás, digamos, porciones posteriores de lo que sería la columna, lo que evalúo es el receso lateral, como bien dijimos. Ahora, si yo corto a nivel de los discos intervertebrales, y acá me doy cuenta, de vuelta, que es una secuencia T2, porque veo el anillo fibroso, bien hipointenso, diferenciado del núcleo pulposo, bien, más isointenso o ligeramente hiperintenso, la hiperintensidad del líquido que rodea la médula, bien, y veo el componente nervioso que se encuentra dentro de lo que sería el agujero de conjunción. Cuando no veo pedículo y corta a nivel del disco intervertebral, yo lo que voy a evaluar es agujero de conjunción en un corte axial en resonancia. ¿Bien? Entonces, cuando veo pedículo, lo que evalúo es el receso lateral, ¿sí? Cuando no lo veo y veo disco intervertebral, lo que evalúo es agujero de conjunción. ¿Bien? Bien. Se hizo muy largo. A ver, no sé ni qué hora es, chicos. Ah, bueno. ¿Quieren ver algo de rodilla o están matados? Están matados. Sí, No, mí no, sí. sí. Por mí también. ¿Sí? Bien. ¿Quedó alguna duda de lo que es columna? No. Les metí un montón de cosas. Hasta que entremos ahora a la de Aude y nos cae el pedo por no saber nada, creo que no. No, en general creo que les metí casi muchas cosas de lo que él puede llegar a ponerles, y porque a veces hace eso de que les mete radiografías, casi ya hoy en día mucho no se ve, o sea, pero bueno, nada, en general es para evaluar la parte anatómica, ¿sí? Por eso tratamos siempre de que tengan una base anatómica. Bien, a ver, rodilla, ¿dónde me quedó rodilla? Ay, chicos, tengo un montón de cosas abiertas. Todas. A ver, voy a cerrar alguna. ¿Esta es?
esperen. No, esto es como una parte práctica, pero bueno, no sé si vamos a llegar. ¿A dónde fue rodilla? No. Perdonen. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a ir a mi pantalla y... Esto no. Esto no. A ver si ahora... Acá está. Bien. Bien, para lo que es rodilla, vamos a hablar así rapidito. Esto lo hice en realidad para un práctico alguna vez, pero vamos a hablar así rapidito. De vuelta, tenemos dos incidencias principales en lo que es radiografía. Vamos a hablar un poco de radiografía y resonancia más que nada en rodilla porque es lo que más se usa, ¿sí? Tomografía, muy pocas veces, excepto que no tengamos disponibilidad de resonancia, ¿bien? Entonces, en general es radiografía y resonancia para lo que es rodilla, ¿bien? Entonces, radiografía, incidencia antero, posterior o frente, y lateral o de perfil, ¿bien? Después existen otras que son con, bueno, de estrés, que se llaman con bostezo, sin bostezo. Hay una que se hace, digamos, una particular que ya no me acuerdo el nombre, que hago que el paciente apoye, digamos, la rodilla sobre el chasis, digamos, de manera flexionada, y tomo el rayo, incide por arriba, o sea, lo que veo es como la parte superior de la rodilla. Se hace por pedidos especiales de los traumatólogos, no importa. Bien, ¿qué es lo que tengo que ubicarme? ¿Qué es superior? ¿Qué es inferior? ¿Alguno se ubica qué es interno y qué es externo en la A, en la figura A? Externo sería del lado derecho. O ¿Qué sea, veo flechita te... el peroné, porque está el peroné. Sí, O sea, ese el sería el lado peroné, externo. sí, es la parte externa, ¿bien? Así que recuerden que la tibia, que está calentita, esta tibia, está de la parte medial o está de la parte interna, ¿bien? Entonces, ahí ya me fijo, superior, inferior, medial o interno y externo, ¿bien? Entonces, de arriba para abajo, lo que puedo ver es diáfisis del fémur, ¿sí? La superposición de lo que sería la rótula, que no la puedo evaluar muy bien en esta incidencia, para eso pido esta complementaria en general. Bien, después los epicóndilos mediales y laterales o internos y externos, los cóndilos propiamente dichos, ¿sí? Que recuerden que tienen también otra particularidad que los va a ayudar, digamos, a poder ubicarse. Recuerden que el cóndilo interno es como mucho más profundo, ¿sí? O sea, es como se hunde más que el externo, ¿bien? Y es como ligeramente más redondeado que lo que sería el externo. El externo es más bien como cuadradito, ¿sí? Si lo ven acá es más cuadradito, no es tan profundo y en general sobresale, el externo sobresale más hacia anterior, ¿bien? Este sobresale más hacia anterior y este es más pronunciado hacia inferior, más excavado, ¿bien? Tenemos la línea interarticular, que debería de ser bien mantenida, digamos, o simétrica casi, bien, los platillos tibiales que reciben a los cóndilos con las espinas, ¿sí? Que, digamos, se corresponde con lo que sería hacia superior, el espacio intercondilio, ¿bien? Esto sería la meseta tibial, ¿bien? Y la diáfisis de la tibia, cabeza del peroné, cuello y lo que sería la diáfisis del peroné, ¿sí? Y la articulación tibio-peronea proximal, ¿bien? Que es una artroide. Recuerden que la articulación de la rodilla, si bien morfológicamente son cóndilos, ¿sí? Es condilia, digamos, pero funcionalmente es una troclear. ¿Qué es lo único que puedo hacer con la rodilla? Es flexo-extensión. ¿Bien? Esa troclear me permite solo eso. Si tratan de rotar con la rodilla, con la pierna fija, se van a dar cuenta que no se puede hacer nada más. Bien, eso es todo lo que puedo evaluar en una anteroposterior. ¿Algo de partes blandas? Y sí, pero muy poco. En general me sirve más la de perfil para
partes blandas, algo de partes blandas. La que es el gol estándar para partes blandas, todo lo demás, es obviamente la resonancia. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo en la lateral? Ya puedo identificar la rótula bien separada de lo que sería en la anteroposterior. ¿Bien? Entonces veo de vuelta superior, inferior, anterior y posterior. ¿Bien? Son como los planos complementarios, porque recuerden que son sumatorios de imágenes y es un método uniplanar, básicamente. ¿Bien? Entonces, rótula, recuerden siempre en todo lo que es óseo evaluar que tenga una continuidad, ¿sí? Todo lo que es la cortical. ¿Bien? ¿Qué dijimos? Si este cóndilo que está marcando esta flechita verde, ¿qué cóndilo podríamos pensar que es si dijimos que uno es mucho más excavado o más profundo? El interno. El interno. Este es el interno. Igual, no podrías darte cuenta también porque como que la cabeza del peroné está como más, en Sí. este caso que se ve. Puede ser, sí, pero en general, ojo que depende mucho del técnico de cómo la tome, ¿sí? Porque la puede tomar de un lado, o sea, la parte lateral contra el chasis, o te la puede tomar también de la parte medial. Entonces, vos acá tenés una superposición de la imagen. Sí. Puede ser que sí, que la veas mejor detallada porque estaba tomada de otra forma, ¿sí? Y vos, digamos, infieras de que puede ser externo o interno por tal o cual cosa, ¿bien? Pero en general, la que vos ves más profunda hacia abajo es el cóndilo interno, ¿sí? Y la que está más pronunciada hacia afuera es el externo, ¿bien? Que eso es lo que podés evaluar bien, digamos, en lo que sería una de perfil. Recuerden que las partes blandas, lo que voy a ver ligeramente radiopaco, ¿sí? Hacia arriba, que sería el tendón del cuádriceps. del cuádriceps, ¿bien? Que después viene y, digamos, se inserta en parte lo que es la rótula, se despliega, y para abajo ya sería el tendón rotuliano. el tendón rotuliano, bien. Lo radiolúcido que está por detrás, ¿qué les parece que puede llegar a ser? ¿Una bolsa cerosa? ¿Cómo? La grasa infrapatelar. Eso, la grasa infrapatelar o retrorotuliana también, porque en realidad hay varias bolsitas acá. En general, algunos lo denominan como cuerpo adiposo de Hoffa. No sé si se acuerdan. Igual ahora creo que no se usan más los epónimos, pero bueno, yo se los nombro. Bien. En cuanto a lo que sería la línea interarticular, no la puedo evaluar mucho en el perfil, ¿sí? Más bien en lo que sería el frente. ¿Bien? Eso es lo que me interesa de esto. Siempre recuerden que la cortical esté indemne y continua, ¿sí? Si hay algún sobresalto o se levanta el periósteo, ojo, ¿sí? O hay alguna otra protrusión rara que no es anatómica. Bien, pasamos a la otra, que sería la resonancia, ¿sí? El otro método que me interesa, que es la resonancia magnética. ¿Qué secuencias utilizo principalmente en lo que sería rodilla? Y me interesa principalmente la secuencia T2, ¿sí? Y la secuencia STIR. Recuerden que la secuencia STIR lo que me da es una supresión grasa, me aumenta, digamos, la posibilidad de identificar el edema, porque suprimí la hiperintensidad de la grasa, ¿bien? La puedo hacer en cualquier equipo, ya sea de bajo o alto campo, ¿bien? Si tengo prótesis de tipo metálicas, no me hace tanta interferencia como otras secuencias de supresión grasa, que ya la van a ver que hay otros tipos de secuencias que suprimen la grasa, ¿sí? Que son distintas de la STIR, ¿bien? Después van a ver que se llaman PATSAT, una, ¿sí? Que se utiliza principalmente en abdomen, ¿bien? Y la otra que es muy particular, que es la de en fase y fuera de fase, que se utiliza para una indicación en particular. ¿Bien? Bueno, secuencias T2, la STIR la uso sobre la secuencia T2, recuerden eso también. La FATSAT, por ejemplo, la puedo utilizar sobre cualquier secuencia, sea T1, T2 o densidad protónica. ¿Bien? Pero la otra se hace en equipos de alto campo solamente. ¿Bien? Ya le metí otras cosas, perdón. Vamos. Tengo por un lado la figura A y por un lado la figura B. Resonancia magnética,
en secuencia T2, yo se los digo, es difícil de que lo puedan identificar si no ven la parte, digamos, del líquido sinovial, que justo acá mucho no lo veo, ¿bien? ¿Qué les parece que es más, primero qué corte sería? Un corte, la A es un corte coronal Bien, ¿y la B? y la B También, perfecto. Ahí lo también, dijo pero como también. más atrás. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué es más anterior y qué es más posterior? La B es más posterior. Bien, la B es más posterior y la A es más anterior. Perfecto. ¿Cómo me doy cuenta de que la A es más anterior? La A es más anterior porque veo mucho más componente óseo, ¿bien? Y en la B ya veo mucho más componente de partes blandas, ¿sí? Aparte de que veo que asoma esto, en la cabeza del peroné, ¿no? Y ahí ya me sirve, digamos, ya tengo la otra pauta para ubicar qué es externo y qué es interno, ¿no? Entonces, esto es mucho más anterior porque veo diáfisis, metáfisis, epífisis, de lo que sería tanto fémur como tibia, ¿bien? Con sus platillos tibiales. Bien, lo que veo más hipointenso, ¿qué les parece que puede ser a los lados? Que La yo cortical, están hablando de que se ve con mayor hipointensidad. ¿o no? La ¿Cómo? cortical, La ¿no? cortical. Algunos sí es la cortical. Esto podría ser la cortical, ¿sí? Porque el hueso cortical se ve negro. Perfecto. Es una de las cosas que se ve negra. Ligamentos Es claro, y ligamentos. meniscos. Los meniscos también. ¿Por qué los meniscos se ven negros? Pues son fibrocartilaginosos. Cartilaginosos. Perfecto, ahí está. Eso es lo que quiero que vayan fijándose. Bien. ¿Y ven que acá tienen como una isointensidad? Está como por fuera de esta hipointensidad. ¿Qué les parece que puede ser eso? Que yo venía diciendo también. ¿Recuerdan Puede que ser esta es una superficies articulación? articulares, eso, ¿Cómo? superficies articulares, pero no me acuerdo. Sí. Recuerdan que dijimos que el fibrocartílago se ve negro. Mm. El otro cartílago, el hialino. ¿Se acuerdan? Que es el que Ah, recubre las epífisis de los huesos blancos, ¿sí? Para contactar en la parte articular, ¿sí? Eso que ven más isointenso acá, que está en contacto con la hipointensidad de la cortical, que muy bien lo dijeron, es el cartílago hialino. ¿Bien? Y lo que ven más negrito después abajo es la hipointensidad del fibrocartílago del menisco. ¿Bien? sí. Entonces, para que no se confundan de que por ahí eso es patológico o algo, se los explico así a detalle, ¿sí? Medio hincha, pero bueno, como para que sepan qué es lo que están viendo. Bien, ya dijimos que lo negro, cortical y los ligamentos. Perfecto, y bueno, meniscos. ¿Bien? Recuerden que el menisco también tiene porciones, que tiene un cuerno anterior, un cuerno posterior y un cuerpo. ¿Bien? Que recuerden que lo más vascularizado es la parte periférica y que el centro se nutre por imbibición. ¿Bien? Entonces tienden a sufrir procesos degenerativos y traumáticos principalmente. ¿Bien? Y que pueden sangrar. Artrosis. ¿Bien? ¿Qué más veo en bien.
¿Por qué está en pausa? Bien, volvieron. Ya les digo a ver si me deja compartir. Ahí está. Bien, vamos más rapidito, así ya los libero. Bien, ¿qué más vemos? Ya vemos parte de los ligamentos, ¿sí? Además de los meniscos, los ligamentos más internos, que en este caso serían los cruzados, ¿sí? Recuerden el famoso AEPI, ¿sí? Que sería el anterior, ¿a dónde se insertaría? En el cóndilo Interno. externo, y el posterior en el cóndilo interno, ¿bien? Interno. ¿Sí? O sea que ahí ya tendría también otra pauta como para ubicarme que es medial o interno y que es externo, ¿bien? Por ejemplo, en este solo corte, ¿sí? Recuerden que lo interno, lo que es la parte de la pierna en sí, es menos muscular, ¿bien? Y lo externo tiene mayor compartimento muscular, ¿bien? Y es que no ven el peroné como para ubicarse, ¿sí? Que es interno y que es externo, aparte de usar los cóndilos, que recuerden que el medial es más profundo que el lateral o externo, ¿sí? Y que también uno tiene forma como más redondita o de esfera y la otra es más cuadradita y roma. ¿Bien? Y también esto. Recuerden que el posterior, entonces, va a insertarse en el interior, en el interno o medial, ¿bien? Y en general es mucho más hipointenso. ¿Por qué? Porque tiene forma de cordón, ¿bien? Tiene unas líneas, digamos, perdón, tiene unas fibras que son mucho más largas que el cruzado anterior y no están tan a tensión. Eso lo vamos a ver en los cortes sagitales, ¿sí? Entonces, por eso el cruzado posterior en general se lesiona menos que el cruzado anterior. Tiene menos componente, digamos, adiposo dentro de ese ligamento, ¿sí? Por eso lo veo más hipointenso. Bien, lo vemos más negrito. Ya lo van a ver mejor en el otro corte, que tiene forma como, yo le digo, de palo de hockey. Hockey de hielo, ¿eh? Ahora se los muestro, porque tiene un recorrido un poco más largo. En cambio, el cruzado anterior tiene como una ligera isointensidad, ¿ven? Es como, no es muy hipointenso, ni tampoco es muy hiperintenso, es como isointenso, ¿bien? ¿Por qué? Porque el cruzado anterior tiene fibras como más deshilachadas, en forma de cinta o abanico, ven que tiene como forma de cinta o abanico, está más a tensión, por eso se lesiona más fácilmente y tiene un recorrido más cortito. Esa hipointensidad que tiene como media metida es porque tiene como fibras de grasa metida dentro de ese ligamento, ¿sí? No es totalmente fibroso como el posterior. Bien, recuerden también que los colaterales laterales o colaterales internos o medial y el colateral lateral o externo también tiene, digamos, particularidades en cuanto a su forma. ¿Alguno se acuerda cuál era el que tiene forma de cinta y cuál era el que tiene forma de cordón? El interno tenía forma de cinta. Bien. Y el externo tiene forma de Cordón. cordón. Que también el externo es extraarticular. Bien. Entonces, eso también a veces, bueno, si viéramos más a detalle partes blandas, pero bueno, la verdad que a mí no, y tampoco menos mal que en la cátedra no lo piden. Bien. Así que por los músculos y todo eso no se preocupe. Bien. En cuanto a la figura B, ya dijimos que es mucho más posterior. ¿Por qué? Porque veo mucho más componente de partes blandas, tanto de lo graso, lo adiposo, como lo muscular, y veo parte de la cabeza del peroné asomando, y ya lo que me queda son la parte posterior de los cóndilos de la tibia hacia, del fémur hacia superior, ¿sí? Entonces, esto es más posterior, esto es más anterior. Veo lo mismo, meniscos, ¿sí? Interno y externo, que recuerden que también uno tenía forma de C y el otro tenía forma de O. ¿Se acuerdan de eso? Algo. Suena.
La nomenclatura, para acordarse, es OESI. El externo tiene forma de O y el interno tiene forma de C. Como la EPI, el otro es OESI. Bien. ¿Qué cortes les parece que es este? Un corte sagital. Perfecto. ¿Qué secuencia? T1. O T1, T2, perdón. T2, perfecto. Recuerden que principalmente se evalúan en T2, ¿sí? Sí, T1 sí. es fácil ver, T2. No importa igual. Perfecto. No tiene supresión, porque veo, miren, todo este celular subcutáneo bastante hiperintenso. Así que no tiene supresión, no es un STIR. Bien, entonces, ¿cuál es más medial de estas figuras y cuál es más externo? O sea, ¿cuál es más interno y cuál es más externo? ¿Qué les parece? El más medial es la B. Esa sería como, claro, casi a la mitad. Perfecto. Después, más externo sería la C, porque se empieza a ver el peroné. Bueno, no sé si es el peroné. Bien, excelente. Y Y si la no A es vieras más. el peroné, ¿qué utilizarías como referencia? Nada, no sé, pues es un solo cóndilo, no puedo comparar. En realidad sí. Pero bueno, yo les voy a dar otras cuestiones que las pueden utilizar. ¿Bien? Entonces, Dale. la A es mucho más interno medial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque veo el platillo tibial con forma de cáliz y, digamos, el cóndilo interno, recuerden que es mucho más profundo, más redondito, ¿sí? Tiene como, si vamos a sacar este volumen parcial de arriba, es como el cáliz y la hostia. Ténganlo así, ¿sí? Más o menos, como para que lo recuerden y no les sea más fácil, ¿bien? Recuerden que lo negro, parte cortical, ¿sí? O menisco, o algún ligamento, ¿bien? Lo negro o hipointenso. ¿Bien? Además no se ve la rótula. Ah, eso también, muy bien, perfecto. Bueno, con la rótula no me metí mucho, la verdad. Lo vamos a ver igual en el corte axial, pero ya les voy a dar también otra. Para eso, pero bueno. Eli, creo que nos tenemos que ir, Bueno. porque son y No, 59. entonces, Sí. no importa. Yo a la tarde no puedo. Como para decir, bueno, y para De lo que... última, poné en el grupo, no sé, organizamos otro día. Les digo esta, como más externo, ya tiene, ven que tiene como forma de palo de golf, el Bien. cóndilo externo, ¿sí? Sí. Y es mucho más alargado, porque recuerden que es más prominente hacia anterior. ¿Bien? Ok. Lo que les decía del cruzado posterior, mucho más negro, ¿bien? Y en forma de palo de hockey, larguito, laxo, y en forma de abanico, el cruzado anterior, ¿sí? Bien. Más ligeramente intenso o hiperintenso, ¿bien? No tanto como el otro. Listo, chicos, me quedé con la parte axial, pero no importa, ya está. Gracias, Feli. Bueno, gracias. Cualquier cosa, Ok. pregúntenle en el Gracias. grupo y vemos qué podemos organizar, ¿sí? Porque Dale. es muy importante. ¿Vale? Bueno, suerte, chicos. Gracias. Adiós. Chao, Feli.